بعون الله. Nuestros abuelos hablaban siempre con frecuencia de nuestra misión en la vida, ¿no? Vaya misión suya, capitán, en este tiempo. ¿Cuál es su misión? Sí, Augusto, nosotros, tú sabes que también en la cultura judía, el propósito de la vida es vivir una vida con propósito. Y en este momento mi misión es servir en mi ejército y dar información contrastada, información precisa acerca de lo que está pasando en el campo de batalla, en un contexto en el cual en las redes sociales estamos viendo también una industria de mentiras que está dando vuelta en torno a Israel, que si bien es un fraude tiene bastante éxito. Y lo que yo hago es básicamente contar lo que está sucediendo, cuáles son nuestros objetivos, cómo los estamos llevando adelante, de qué manera. Esa es mi misión. Quizás volvemos un poco, no quizás, sino tendríamos que volver más tarde a este punto en particular del tratamiento de la verdad y del tratamiento de la mentira sobre el proceso en Israel, porque capaz que tenga que ver también con los cambios que se produjeron en las últimas décadas en las posibilidades de este mundo de comunicarse sin chequeo, sin contraste. Acababa de usar la palabra. Pero antes, ¿cómo está viviendo el pueblo de Israel en este momento? ¿A cuántos meses? ¿Octubre, noviembre, diciembre, enero? ¿Cuántos meses? Estamos en realidad a 3 meses y una semana prácticamente desde que comenzó la guerra el día 7 de octubre. Yo creo que el pueblo de Israel está viviendo una especie de, se podría retratar con un oxímoron. Esta figura literaria que por un lado parece una contradicción, pero es una síntesis. Hay un trauma muy importante. En el momento que Hamás ataca el día 7 de octubre, está básicamente dañando de forma, yo diría que casi de una forma muy profunda, la percepción de seguridad de la población israelí, en lo que fue una falla nuestra como Fuerza de Defensa de Israel. Pero por otro lado, hemos visto que estamos voluntarizándonos como pueblo, no solamente nosotros que estamos en el ejército de la reserva, somos reservistas activos, pero sino también toda la población israelí se está voluntarizando para el esfuerzo de la guerra. Y en ese sentido sabemos que somos un pueblo resiliente, que lo que no nos mata nos fortalece, que la piedra con la que nos tropezamos es la piedra que nos enseña a saltar de alguna manera, y ese es el pueblo de Israel. En lo más oscuro de esta guerra tenemos la esperanza de un día lograr la seguridad, lograr la paz, que es la razón última por la cual salimos a la guerra. Vaya difícil esa paz, ¿no? Hasta hoy. Estaba mirando en estos días la película sobre él también. Reflexionaba al respecto de cuántos años de dificultades al respecto de instaurar la paz en esa región. Sí, la realidad es que no vi la película, pero no cabe la menor duda de que si hubiese un interlocutor posible para la paz, cuando lo hubo, Israel firmó la paz. La firmó con Jordania, la firmó con Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein, la estaba por firmar con el mismo Arabia Saudita, estaba por normalizar las relaciones, cuando Irán, por intermedio del Hamás, logra desestabilizar el Medio Oriente aquel día 7 de octubre, porque si firmásemos una paz y normalizásemos nuestra relación con los países alrededor, aquellos que no nos reconocen como país, lamentablemente, que no reconocen el propio derecho de existencia de Israel, no tendrían más razón de no tendrían más razón de ser, de alguna manera. Y creo que cada una de las guerras, Augusto, que luchó Israel fue contra grupos terroristas o países en sus momentos que no reconocían a Israel. Si reconocen a Israel como un Estado judío democrático, Israel es el primero que tiene su mano extendida hacia la paz para todos los actores de la zona. La guerra ya no tendría razón, ¿no? Volviendo a la misma película, estaba reflexionando al respecto de, caramba, ¿dónde falla el sistema internacional cuando tenemos medio siglo o más de guerra, ¿no? ¿Dónde falla el sistema internacional que la civilización ha construido justamente para preservar la paz, ¿no? Es una buena pregunta y amplia, ¿no? Yo creo que básicamente todavía Occidente,
hablando del sistema internacional, no tiene una solución a esta ideología radical, islámica, que habla de establecer un califato o una unión de califatos en varias partes del mundo. Y el mismo Hamás habla de establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Y nos cuesta muchas veces como Occidente ver Oriente o ver otras partes. En realidad no es todo el Islam, obviamente son elementos exacerbados como es el Hamás, como es el Hezbollah, como es el Estado Islámico, como es el Boko Haram. Nosotros muchas veces en Occidente vemos el mundo de una forma a colores, es decir, cada uno tiene su identidad, tú Augusto tenés la tuya, yo tengo la mía, nos respetamos en nuestras diferencias y dignificamos nuestras diferencias. Mientras que en un mundo que ve las cosas en blanco y negro, como el extremismo islámico, fieles e infieles, en ese mundo Occidente falla en comprender que hay grupos terroristas que lo único que comprenden es la fuerza. Y nosotros estamos hablando constantemente, que está bien, porque acá así lo hablamos en Latinoamérica y en otras partes de Occidente, hablamos de derecho internacional, hablamos de normas internacionales, que es lo que Israel respeta realmente, pero muchas veces el grupo terrorista lo único que comprende es la fuerza y a Occidente le cuesta comprender culturalmente esa diferencia. Quizás sea un defecto profesional, una actitud corporativa, pero soy muy solidario yo cuando se plantean problemas de comunicación de países porque ha de ser harto difícil comunicar que la guerra no es entre un soldado y una cultura como se pretende plantear en muchas esferas, ¿no? Israel atropellando una cultura, Israel atropellando una... O sea, ¿cómo explicás que no es así? Sí, sin duda que es más lo que tenemos que hacer en términos de comunicaciones. A veces en Israel estamos mucho más abocados a la parte operacional, a la parte de inteligencia, en la que fallamos, como decíamos, el día 7 de octubre. Pero básicamente Israel tuvo que hacerse el país más fuerte del Medio Oriente. No es algo que lo deseábamos, es algo que no tuvimos otra opción. Y básicamente es bien complejo explicar por qué Israel es más fuerte, de alguna manera, ¿me explico? No es fácil. Para mí lo más importante es ir acá con la información precisa y básicamente explicar que el Hamás es el que nos impuso esta guerra, es el que nos declaró esta guerra el día 7 de octubre. Y nosotros lo que deseamos es que nuestra población civil regrese a los lugares de los cuales fue desplazada. Estamos hablando de un 7 de octubre en el cual hubieron 1.500 denuncias de violación por parte de mujeres. Yo en lo personal vi cuerpos incinerados de civiles con sus manos atadas detrás del cuerpo, israelíes. Vi cuerpos de terroristas adentro de living comedores, de cocinas, de casas civiles, etc. Y básicamente lo más importante para nosotros es dar a conocer qué es lo que vivimos. Entendemos que hay acá una propaganda muy importante por parte del Hamás que prefiere enfrentarse contra Israel haciendo propaganda que luchando en un campo de batalla donde no puede realmente frenar a nuestras fuerzas, por más que también nosotros estamos sufriendo grandes daños. Ronnie, pero esta propaganda debe tener sus elementos de potenciación en el mundo. Es imposible que solo Hamás parado frente a un micrófono sea suficiente para esta cobertura universal que tiene su mirada terrorista, ¿no? Sí, yo creo que el Hamás, del punto de vista cultural, junto con el extremismo islámico en general, lo que se llama el yihadismo, esta ideología de hacer la guerra santa contra aquellos que no son fieles del Islam, que es una 10% del Islam quizás o menos, le hablan muchas veces al corazón o en una misma base que al pseudo progresismo, lo que yo llamo, ¿verdad? Al pseudo progresismo de una pseudo izquierda, porque no es un progresismo y no es una izquierda, sobre una base fundamentalista. Es decir, si nuestras culturas son culturas donde el desacuerdo, la discusión, la fortaleza de la democracia de las instituciones y menos desde la importancia del líder,
tanto el yihadismo, que podría ser llamado como extrema derecha, nosotros lo ponemos de color verde, y el pseudo progresismo, que puede ser llamado como extrema izquierda, y lo ponemos de color rojo, repito, no es un progresismo real, están basados sobre el autoritarismo, sobre la falta. Ellos tienen todas las respuestas, preguntas no tienen básicamente. Y en estos mismos dos lugares tenés básicamente un mundo dicotomizado. Cosa que es rara. Un mundo porque, en trincheras. Sí, un mundo, exactamente, un mundo que están los buenos y los malos de forma total, mientras que en nuestros mundos, en la civilización judeocristiana en general, son mundos que interpretamos, son mundos que existe el desacuerdo, sí, que debatimos, y que hay un pensamiento crítico y analítico frente a una falta de crítica y analítica. Y por eso creo que el pseudo progresismo en América Latina, por lo menos, y en otras partes del mundo también, se ha casi que mimetizado con el terrorismo, hasta tal punto que vemos organizaciones de mujeres en este lugar que no han ni siquiera reprimido, que no han ni siquiera condenado al ataque sí, del 7 de octubre, e inclusive en esas mismas, qué sé yo, en este mismo entendimiento del mundo, que es un entendimiento mucho más, diría yo, debería ser de apoyo a las minorías, de apoyo a comunidades LGBT y otro. En realidad, si fuesen a la Franja de Gaza, los van a colgar a todos. Pero así ese es un temazo, porque probablemente esta expresión sea insoportablemente leve para definir toda la gravedad que tiene el tema, pero también hay corrientes novistas que dicen el cómo debe ser, digamos, un proceso de promoción de la diversidad y todo lo demás, que es como un plato playo, ¿no? Sin ningún tipo de profundización, pero que se mueve en base a consignas exclusivamente, ¿no? Completamente. Es un mundo, son mundos de clichés, son mundos no democráticos, son mundos donde no existe el debate, son mundos donde existe es el autoritarismo, el totalitarismo. Y el judaísmo de forma milenaria, también el judaísmo remoto, así como el Estado de Israel moderno, que es el judío entre las naciones, si bien es un Estado democrático también, con 21% de población árabe, la enorme mayoría de ella musulmán, es una crítica constante al totalitarismo. Es una crítica constante a aquellas culturas que no saben hacer preguntas. Nosotros somos una cultura del desacuerdo, somos una cultura de preguntas. Y en ese tipo de culturas hay democracias que básicamente están basadas más en sus instituciones que en el poder del líder. Claro. Y en nuestro mismo ejército, inclusive en la Fuerza de Defensa de Israel... Que es un secreto universal del ejército de Israel. Un secreto es, entre comillas, ¿no? Sí. No digo la horizontalidad, pero la falta de verticalidad, ¿no? Sí, en el ejército tú básicamente valorás más al soldado que te dice lo que realmente piensa y no al soldado que te dice sí, jefe. Y de esa manera vivimos, esa es nuestra forma de ser. Inclusive si te vas a la cultura judía más atrás, la importancia y la centralidad de la interpretación, ¿me explico? Para darle ese lugar al otro, porque todos podemos interpretar y porque todos somos igualmente válidos. Frente a estas otras dos, repito, estamos bastante filósofos, pero estas dos formas de ver el mundo, de blancos y negros, completamente. Sí, debe ser así porque te puedo asegurar que es el único sistema de defensa en el mundo que he escuchado en todos estos años que reconoce un problema, reconoce una falla. Dijo un día, fallamos en inteligencia. ¿Cómo se abordó esa falla? Efectivamente, nuestro jefe, el comandante en jefe de la Fuerza de Defensa de Israel, el mayor general Herzi Halevi, él dijo, yo soy responsable. El jefe de la inteligencia, Haliva, lo mismo, yo soy responsable. Nuestro, diría casi ADN en la Fuerza de Defensa de Israel es investigarnos, es autoinvestigarnos. ¿Qué sucedió? ¿Qué debería haber sucedido? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? En este momento también, lo hacemos sin que el mundo nos lo solicite y en eventos mucho más pequeños que esta masacre del 7 de octubre, que repito, es una responsabilidad sobre todas las cosas. Nosotros tomamos nuestra parte en esta responsabilidad 100%, pero va a haber una comisión independiente, también imparcial, donde se van a sacar las lecciones aprendidas. En este momento estamos ocupados en luchar
no solamente en la Franja de Gaza, Augusto, sino también tenemos 7 frentes abiertos en este momento. El más inmediato de ellos es el Hezbollah en el sur del Líbano, que tienen 150.000 cohetes preparados para atacar a Israel. Disculpame la pregunta inocente, ¿cómo Sí. se hizo de tantos cohetes? A través de porque son el brazo largo del régimen de los ayatolás en Teherán. Okay. Son el brazo largo de Irán. Nasrallah, el líder del Hezbollah, es un chiita, como todo el grupo terrorista Hezbollah que es chiita, que también han actuado aquí en América Latina y que tienen contacto con el narcotráfico y con el crimen organizado también aquí en América Latina. Es un chiita que estudió en Irán y Hezbollah dicen ser los protectores del Líbano, entre comillas, pero la realidad es que muchas veces se han mostrado como los protectores de Irán y en este momento se están mostrando como los protectores del Hamas, porque trabajan en un eje ellos. Los grupos terroristas rivales de Israel trabajan en un eje y es una posibilidad muy probable de que se abra otro frente de guerra frente al Hezbollah en el norte de Israel y en el sur del Líbano. Provenís, tus familiares, de un país futbolero que no voy a citar. Disculpame la irreverencia de meter el fútbol en medio de esto, pero dentro de todo esto, Irán es una especie de medio campo, ¿no? Por ahí se articula siempre. Irán, el nombre de Irán aparece siempre en todos los contextos, ¿no? Sí, Irán en este momento, en términos futbolísticos, sería el que arma el juego. No es el que mete los goles, no es el que salva la pelota en la línea, pero sí es el que mueve, es el que reparte el juego. No se muestra como quien ataca de forma directa, pero volviendo a términos más militares, trabaja by proxy, es decir, tiene agentes en toda la región y son esos agentes los que golpean, pero es Irán el que está por detrás con la tecnología, con la financiación, con todo este conocimiento y también con el apoyo de forma constante. De hecho, las mismas guardias revolucionarias iraníes son las que dan todo este apoyo. Los 7 frentes que tiene Israel en este momento, de alguna manera, en lo que están operando contra nosotros, son frentes que están movidos por Irán, empezando por Irán. ¿Podés contabilizarnos los 7 frentes? Sí, el principal en el que estamos concentrados es el Hamas y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Después tenemos a Hezbollah en el sur del Líbano. Luego tenemos a grupos chiitas, terroristas, y también el Hamas en Siria, en la zona de Siria. Okay. Tenemos también un frente en Judea y Samaria, donde tenemos también, hemos arrestado en los últimos 3 meses también unas 2.500 personas, muchos de ellos también del Hamas. Tenemos al Yemen, que está tirando constantemente cohetes, misiles hacia Israel. Tenemos a Irak y por detrás de todos el mismo Irán, las milicias chiitas en Irak. En el Yemen son los Houthis. ¿Fue la máxima tensión para el sistema de defensa de Israel, aquello que ocurrió el 7 de octubre, en la historia? Hablo del sistema de defensa aérea, ¿no? Sí, porque el sistema de defensa aérea israelí se desarrolló con mucho más fuerza al tiempo que se desarrolló la amenaza misilística y de cohetes de los enemigos de Israel. Que como sabemos, Israel también tiene muchos amigos en la zona, por lo menos tiene paz, por más que sea una paz fría con muchos países de la zona. Pero hay que tener en cuenta aquí, Augusto, que estos 13.000 cohetes que fueron lanzados a Israel, 13.000 cohetes. 13.000 cohetes desde el 7 de octubre, son 13.000 atentados terroristas, que podrían dejar decenas de muertos en Israel. Esa es una cuestión muy injusta, Ronnie, porque si uno calcula que uno de esos cohetes cae en cualquier capital del mundo, es un atentado terrorista inolvidable para la historia de ese país. Estás hablando de 13.000 cohetes. 13.000 cohetes, cuyo know-how por detrás es lo que sucedió después de la guerra Irán-Irak en los años 90, que Irán desarrolló una industria misilística propia en los 90, en los 2000, que se la pasa a los rivales de Israel, cuyo objetivo es lanzarle cohetes para debilitar o para hacer caer la democracia israelí por la sensibilidad a la vida humana en la democracia israelí. Y lo que hace Israel en ese mismo tiempo, que históricamente es al mismo tiempo, son sistemas de defensa aérea
que no solamente el cúpula de hierro, tenés también el varita mágica o el David Sling, y tenés también el Arrow o el flecha, y también los Patriot, los misiles Patriot, los antimisiles Patriot, que básicamente Israel logra sobreponerse a esa amenaza, no sobreponerse al 100% porque no es hermético, sigue muriendo gente por cohetes, pero eso le causa al mismo Hamas una enorme frustración, que el 7 de octubre lo llama a hacer otro tipo de atentado, que es el atentado por invasión. Todo este desarrollo de cohetes y amenaza de cohetes viene en un momento en que el mundo árabe, que luego algunos fueron hacia la paz con Israel y otros fueron hacia la guerra con Israel, comprenden que no se le puede ganar a Israel una guerra asimétrica, de tanques contra tanques y aviones contra aviones, y este es el tipo de guerras asimétricas que estamos luchando, que son duras. Pero hay un remanente que es muy importante, muy pernicioso, que es el enorme perjuicio financiero que provoca a Israel este desgaste militar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es un perjuicio en términos de la evacuación, es un tema más del gobierno en general, no tanto de las armas. Sí, la evacuación de la población civil, la reconstrucción de todo el Negev, que es el desierto, el Negev occidental, todos esos kibutzim y zonas que fueron destruidas, la disminución de la fabricación o de la manufacturación de productos, ni que hablar la ayuda también a la población civil. Es una guerra que sale cientos de miles de millones de shekels o decenas de miles de millones de dólares, y básicamente no nos queda otra, o sea, no tenemos otra opción que desmantelar Hamas. Pero ni me imagino lo que cuesta defenderse en términos armamentísticos, ¿no? Sin duda, cuesta muchísimo, pero es lo que necesitamos para seguir viviendo allí. ¿Cómo evalúas, ya en términos genéricos, digamos, en términos de satisfacción o insatisfacción o frustraciones, la mirada mundial al respecto de este tema, pero no desde una perspectiva sencillamente de la sensación mundial, sino de los liderazgos de los países, de las Naciones Unidas? Sí. Nosotros somos un país que escuchamos mucho al mundo y estamos en constantes relaciones. Tenemos muchos aliados a nivel mundial, el primero de ellos los Estados Unidos de América. Pero la realidad es que hemos visto también y somos conscientes que muchos líderes han criticado a Israel en términos de que hay muertes en la Franja de Gaza, muertes de civiles. Pero es muy importante, Augusto, acá decir de forma clara que quien está dando los números de muertos en la Franja de Gaza en este momento es el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que están 100% sujetos a Hamas. El mundo está confiando en números de aquel que masacró, asesinó, incineró y violó. Sabemos que también hay gente, digamos, se lamenta todos y cada uno de los muertos no involucrados en el conflicto, sea en la Franja de Gaza o sea en Israel. Nosotros no tenemos intención. Si Israel pudiese, no estaría hiriendo a un solo civil en la Franja de Gaza, mientras que si Hamas hubiese podido el día 7 de octubre, hubiese asesinado a millones de israelíes. Pero lo que es importante, Augusto, acá tener en cuenta, es que a veces, cuando ese líder critica a Israel, está jugando a las manos del terror. ¿Por qué? Porque Israel es la parte en este conflicto que cumple con el derecho internacional humanitario y las leyes de guerra, cuyo objetivo central es proteger a civiles. Para eso está el derecho internacional humanitario. A Hamas no se le solicita cuidar ese derecho internacional humanitario, un Hamas que dice que necesita mártires para ponerle leña al fuego a su ideología, un Hamas que dice que la ONU tiene el problema, se tiene que ocupar de los civiles en la Franja de Gaza y que ellos no tienen nada que ver, aun cuando son soberanos en la Franja de Gaza hace 16 años, un Hamas que básicamente dicen de forma abierta que lo que van a hacer, que lo que hicieron el día 7 de octubre, lo van a hacer una y otra vez. A ese Hamas nadie le pide cuidar el derecho internacional humanitario, que realmente rige también sobre esos, y se termina indignantemente inculpando o criticando a aquel que lo que hace es justamente cumplir con el derecho internacional humanitario, y hacemos, luego te cuento un poco más, acciones muy concretas para mitigar el daño a la población civil en Gaza. Tres puntos sobre protagonistas del mundo internacional. ¿Estados Unidos se puede decir que presiona por el fin de la campaña? ¿O cómo se caracteriza? Bueno, lo que te puedo decir es que nosotros escuchamos de forma profunda a nuestra alianza, tanto en términos de valores comunes
como de intereses comunes, que trajo al principio de la guerra 2 portaaviones para disuadir también a todos aquellos que habían creído que Israel estaba desangrando y que Israel no se iba a parar y nos querían atacar. Y básicamente ellos, cada solicitud que se habla en cuartos cerrados son solicitudes que son profundamente escuchadas por nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos luchando por nuestras fronteras. Claro. Somos un sexto del 1% del Medio Oriente. Nosotros tenemos que devolver a unas 200.000 personas que están en este momento desplazadas de sus casas, y en ese sentido tenemos que hacer todo para que Hezbollah se vaya. En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo de Hezbollah en el sur del Líbano que están, nosotros necesitamos que Hezbollah se vayan hacia el norte del río Litani. Eso tiene que ser por una solución diplomática, que todavía la ventana diplomática está abierta, o tiene que ser por una solución bélica, una de dos. Pero nosotros tenemos que, los chicos tienen que volver al jardín de infantes, las mujeres y las familias tienen que volver a vivir allí en esa zona, y no nos queda otra. Eso se llama recuperar la paz, ¿no? Exactamente, y tenemos intereses vitales, además de escuchar a nuestros aliados. ¿Cómo incide de alguna manera contextual, concomitante, la guerra Rusia-Ucrania? No vemos una influencia. Nosotros, como Fuerza de Defensa de Israel, desde nuestro lugar, no vemos una influencia directa. Es decir, por un lado estamos desmantelando Hamas, devolviendo a 136 rehenes que están en este momento en Gaza y, como te decía, intentando restaurar la seguridad en todas y cada una de nuestras fronteras. Pero nosotros no vemos una relación, digamos, directa desde nuestro lugar como Fuerza de Defensa de Israel. Solo en el afán de cerrar esta mirada sobre grandes protagonistas, ¿China tiene algún tipo de mirada al respecto de este conflicto que pueda ir más allá de una opinión? Sí, no, o sea, desde nuestro lugar realmente como Fuerza de Defensa de Israel no estamos en esos lugares internacionales, digamos. Okay. Seguramente China desde siempre, o sea, quiere paz en todas partes del mundo, pero debe tener sus intereses. No es algo que nosotros, yo como portavoz militar, claro, me dedico a eso en el día a día. A propósito de eso, ¿qué se puede decir para también la comunidad judía y para la comunidad paraguaya, que siempre estuvo muy interesada en Israel, en relación al momento de la campaña? ¿Cuál es el momento que se pueda comentar, digamos, de esta campaña? En este momento nosotros estamos ya desde el día 27 de octubre incursionados por tierra en Gaza. Al principio tuvimos que contener a los terroristas dentro de Israel porque estaban adentro de los kibutzim todavía. Luego los contrarrestamos. Luego pasamos la guerra a su territorio. Embolsamos parte de las ciudades en la franja de Gaza y fuimos operando y neutralizando lo que se llaman las unidades organizativas en el marco de las cuales Hamás lucha. Las brigadas, los batallones, los pelotones. En el norte de la franja de Gaza hemos neutralizado todas estas tres unidades organizativas, pero todavía quedan terroristas allí y por eso todavía quedan soldados. Ellos saben luchar en guerrillas de a 2, de a 3, y se cobran un precio alto. En las últimas 24 horas hemos informado sobre 15 soldados nuestros que han sido asesinados por los terroristas del Hamas en la franja de Gaza. En la zona del centro seguimos operando en ciudades en el centro de la franja de Gaza, y allí estamos también en un combate cuerpo a cuerpo que pensamos que en unas semanas vamos a terminar dominando también la zona del centro a nivel militar. Y en la zona del sur es la más complicada, la zona de Jan Yunes en este momento, con realmente una ciudad subterránea, túneles que se bifurcan y se bifurcan y se bifurcan, y pensamos que allí, o un poco más al sur aún de la franja de Gaza, podría estar Yahya Sinwar, el líder del Hamas, Muhammad Sinwar, su hermano, Muhammad Def, el líder del ejército del Hamas, y Marwan Issa, el número 2 del ejército del Hamas. Esperemos que allí también estén nuestros secuestrados y que podamos traerlos con vida a casa. Esa historia de la ciudad subterránea, de las ciudades subterráneas, que parecía trama cinematográfica, termina por develarse como una realidad, ¿no? Sí, es algo que sabíamos hace tiempo, pero no sabíamos que tan fuerte jamás estaba allí. Ellos invirtieron parte de la ayuda internacional, de la comunidad internacional, de Israel, de Estados Unidos, de otros países, de Naciones Unidas ni que hablar. Invirtieron, en vez de invertirlo, como te decía antes, en vida, lo invirtieron en muerte. Todos estos túneles que podrían ser refugios quizás también para la población civil, hoy en día son los lugares donde están muchas veces escondidos los terroristas, tienen depósitos de armas, tienen cuartos de comando y control, y establecieron sí cientos de kilómetros de túneles
que es otro de nuestros objetivos centrales en esta guerra. Yo te hablaba antes de los cabecillas, que pusimos sus nombres, también los túneles. Neutralizar los túneles, boca de túnel por boca de túnel, es un objetivo central. Esta se puede ser denominada inclusive la guerra de las bocas, quizás, de las bocas de túneles. Ronnie, cuando hablas de ayuda internacional, que es una expresión tan reputacional, tan bondadosa, hubo muy serias fallas en la fiscalización de esas ayudas, evidentemente, ¿no? Sí, en muchos casos Naciones Unidas, al recibir esas ayudas, la UNRWA, ¿verdad? Esta agencia para refugiados palestinos, que son los únicos en el mundo, los refugiados palestinos, que eternizaron su condición de refugiados, y que hay una agencia específica para refugiados palestinos en segunda, tercera, cuarta y quinta generación, a diferencia de los refugiados de cuarta generación, a diferencia de cualquier otro refugiado de cualquier otro conflicto que no tiene ese tipo de agencias. Y no cabe duda que la fiscalización hay grandes problemas, y que gran parte de la ayuda de la comunidad internacional fue utilizada en educación a una población civil que se la educó para odiar a Israel, que se la educó para matar israelíes, que se la educó para incitar a la violencia contra Israel. Y aquí estamos asistiendo a la base de este conflicto y a la base del terrorismo, como también a la base, al fin y al cabo, de otros tipos de realidades que vemos en estas latitudes, como puede ser el crimen organizado, que es una mala educación. Es una educación, la base siempre es la educación, y lamentablemente nosotros, hasta que no haya una educación de un responsable, un soberano en la Franja de Gaza, que no llame o no inste al odio de Israel, no vamos a tener estabilidad en esa zona. Sí, pero probablemente no solamente educación, sino también estructuras bélicas, ¿no? Que pudieran haber sido financiados. 100%, con ese tipo de ayuda, ¿no? 100%, o sea, estamos hablando a veces de caños que eran llevados para hacer riego por goteo, que fueron utilizados para dar aire dentro de los túneles. Claro. Y en ese contexto es importante ver esa simetría, ¿verdad, Augusto? Que hablábamos antes también. Mientras Israel invirtió durante décadas millones y millones de dólares en sistemas de defensa aérea, sistemas de alerta temprana, refugios dentro de las casas para intentar defender a su población civil, el Hamas durante décadas ha invertido en este tipo de tecnologías para muerte, básicamente, ¿verdad? Tecnologías para el terror contra Israel. Y lo veía el otro día cuando estaba en un túnel enorme que hizo Mohammad Sinwar, a unos 300 metros prácticamente del cruce de trabajadores hacia Israel, el cruce de Erez. Hasta el 6 de octubre, decenas de miles de trabajadores cruzaban a trabajar en Israel, donde el sueldo es 6 veces más que en la Franja de Gaza, y es un símbolo de coexistencia ese cruce. En ese símbolo de coexistencia, Hamas pone el símbolo del odio, de la guerra, del terror, con ese enorme túnel por el cual también salieron terroristas el día 7 de octubre para intentar de conquistar el sur de Israel. Un último temita, que es un tema de tu especialidad, como es la comunicación, ¿no? Hay muchísimo insumo académico, mucho que estudiar al respecto de esta guerra, de mentiras tan talentosas, ¿no? versus la información, que per se tendría que ser verdad, ¿no? ¿Qué aprendizajes de esto que está pasando en el mundo, en esta pulseada tan desigual que llevan? ¿Qué aprendizajes en qué sentido, Augusto? ¿Qué aprendizajes asumen al respecto de cuánto ha mejorado la calidad de la mentira en términos de guerra? Sin duda que la industria de las mentiras, la llamo yo, ha permeado parte de la prensa internacional, parte de la academia, parte también de la comunidad internacional y las instituciones internacionales. Cada vez funciona de una manera más sofisticada y cada vez tiene más éxito. Yo te decía, yo creo que esto es un verdadero fraude, y básicamente hay mucha ignorancia con respecto a Israel. Existe también en ciertos lugares antisemitismo, si bien yo pienso que principalmente se trata de ignorancia, y que nosotros, por lo menos aquí en América Latina, en algunos sitios de Europa también, vemos ese solapaje o esa defensa por parte del pseudo progresismo al yihadismo, y nosotros como Israel, yo creo, en mi humilde opinión, no estamos haciendo lo suficiente para enfrentarnos con una mayor cantidad de personas, instituciones, etcétera, que están negando
nuestro derecho de existencia en nuestra tierra ancestral y están negando el propio derecho del Estado de Israel a existir. Yo creo realmente, Augusto, que cuando uno dice Free Palestine o Palestina Libre, es un nombre en código para decir destruir Israel, y básicamente me quita el sueño el hecho de que un grupo terrorista que, como decíamos, promueve la muerte, a veces está eclipsando en las redes sociales y en algunas instituciones a un país como Israel, que ha transformado el desierto en campos florecientes, que se ha transformado en pionero en ciencia, en tecnología, en innovación, y que básicamente promueve la vida, la democracia israelí. Nuestra solidaridad. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Sí? Muchas gracias, Augusto. Gracias por tenerme. Que sigas bien. Gracias. Y muchas gracias, como siempre, al Hotel Sheraton por recibirnos para estas entrevistas.